bendiga. Bendito sea el Señor, gracias a Dios le doy porque nos permite reunirnos por su gran amor y misericordia, aleluya. Vamos a leer la Biblia, si me acompañan, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo número 17. Hechos 17. 17. Versículo 30 al 31. Hechos 17. Es el versículo 30 al versículo número 31. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. Dice la palabra de Dios así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar, hermanas, y dejar esa lectura ahí porque vamos a ver ahí la palabra de Dios un poco. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que tienes para con nosotros, tan grande, Dios mío. Dice a la gloria, Señor amado, aleluya, Señor. Gracias, Señor amado, aleluya, por tu misericordia, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Gracias, Señor amado, por tu gran misericordia, Señor. Obra, Señor amado, en nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, a lo que tú has planeado, Señor amado. Esta bendición tan hermosa, Señor amado, tan grande para nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas, Dios mío, para tu gloria, Señor amado. Aleluya, Señor. Te lo pido, Señor. También, Señor, que le podamos entender, Señor. Le pido, Señor, que le podamos entender, Señor. Y también, Señor, que podamos hacer lo que nos manda, Señor, con su amor y su paz para su gloria, Señor amado. En el nombre, Señor, de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor. Y todo sea, Señor, para su gloria, en el nombre de Jesús, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanas. Bendito sea el Señor. Aleluya. El tema de doctrina en esta tarde, hermanas, es el arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Arrepentirse, hermanas. Miren, en la palabra de Dios, primeramente en el griego, hermanas, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? La mayoría. En el griego, la palabra arrepentimiento, la palabra que se traduce como arrepentimiento, tiene el significado de dar una media vuelta, pues. Y se usaba hasta para los soldados. Se usaba. Cuando iban marchando los soldados, les decía el que dirigía a los que iban marchando, les decía la palabra griega que significa arrepentimiento, se las decía la palabra. Es como si les dijera arrepentimiento. Y lo que hacían los soldados, se daban la media vuelta y ya se daban otra dirección. O sea, como usted va caminando así, iban los soldados así, le decía arrepentimiento y daban la media vuelta y iban para otro lugar. Y arrepentimiento, daban la vuelta y iban para otro lugar. La palabra griega, le digo que hay una palabra griega que se utiliza para arrepentimiento y se da una media vuelta con esa palabra, se da para dar una media vuelta. Por eso cuando uno recibe a Cristo, hermanas, cuando una persona se arrepiente, la persona lleva una vida y da un giro a su vida y ya se dirige hacia otra dirección, ¿verdad? Antes vivía de una forma su caminar y ahora ya es el contrario de su caminar. Antes el enfoque era qué tanto pecado podría hacer o lo lograba hacer, y ahora el enfoque es qué tanta santidad puede lograr para Dios. Es lo contrario, pues, ¿verdad? Antes ni se acuerda uno ni de Dios a veces, y ahora uno se la pasa pensando todos los días en el Señor, en que queremos estar con Él, queremos agradarlo, queremos que el Señor nos ayude en lo que estamos pasando. Uno se la pasa nomás pensando en el Señor porque tenemos necesidad de Dios, de agradarlo, de buscarlo. Cuando uno llega a un arrepentimiento, es un cambio en la vida. Entonces el Señor. Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece esa palabra griega, significa tener otra mente, hermanas. Significa tener otra mente, porque la persona cuando se arrepiente, su mente cambia. Da un giro así, como les dije, que significa también dar un giro, y también tiene otra mente también. Eso significa, la palabra griega significa eso. Se utiliza para obtener otra mente
y se utiliza para dar un giro así, dar una media vuelta. Aquí dice la palabra de Dios que Dios manda, hermanas, a todos, dice que manda a todo hombre, dice así. Dice la palabra de Dios, dice así, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todas las personas que se tienen que arrepentir. Todas las personas se tienen que llegar a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento, hermanas, aquí se menciona, estrictamente hablando, no se refiere al arrepentimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque hoy tal vez le fallamos al Señor. Sino se refiere al arrepentimiento que tienen las personas cuando son inconversas y que se tienen que arrepentir para recibir a Cristo. O sea, la gente puede decir, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Yo si no quiero, yo no creo. Si yo no quiero creer, yo no creo en lo que tú dices. Si yo no quiero, yo no recibo a Cristo. La gente puede decir, y sí, puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero Dios le manda a todas las personas, aquí dice que le manda a todas las personas que se arrepientan, el arrepentimiento que te lleva a recibir a Cristo, ese arrepentimiento. Entonces, la gente, hermanas, a no arrepentirse, cuando la gente no se quiere arrepentir, lo que pasa cuando no se quiere arrepentir la persona, está siendo rebelde delante de Dios. Está siendo rebelde delante de Dios y entonces Dios le va a tomar en cuenta eso a las personas a no arrepentirse. O sea, no nada más, hermanas, es de que uno no quiere arrepentirse y uno hace lo que uno quiere. Sino uno puede hacer lo que uno quiere, ¿verdad? La gente inconversa puede hacer lo que ellos quieren, perdón, porque uno ya se arrepintió. Por eso recibió a Cristo. Pero la gente que no es cristiana se puede decir, yo hago lo que quiera, yo sí, yo no me arrepiento, y sí lo puede hacer lo que quiera. Pero de todos modos Dios mandó que tiene que arrepentir. Dios mandó que toda persona tiene que arrepentirse y Dios le va a demandar si no se arrepintió. Y dice la palabra de Dios que tiene que arrepentirse porque Dios va a llegar el momento que Dios va a juzgar. Va a juzgar al ser humano por medio de Jesús. Dice que lo va a juzgar por medio de aquel varón que lo levantó de los muertos, que es Jesucristo, ese hombre, Jesucristo, Dios, que es Jesús, hombre, y que Jesús, ya saben que es hombre 100% y Dios 100%. Entonces, la gente, ¿por qué se debe arrepentir? Porque va a llegar el momento que el Señor Jesucristo va a juzgar al ser humano. Y si la persona no se arrepiente, la persona va a recibir el juicio de Dios, va a ser juzgado por Dios. Por eso la gente necesita arrepentirse, aunque ellos no sientan la necesidad, porque aunque no sientan necesidad, aunque no crean, aunque no quieran, aunque no sepan incluso, de todos modos Dios se lo demanda a todo el ser humano que se arrepiente y Dios le va a demandar eso. No te arrepentiste, no, yo no sabía, no, es que yo no quería, no es que yo esto y el otro, pero de todos modos como Dios mandó eso y se desobedeció, Dios entonces le va a juzgar a Jesucristo, pues al final. Por eso la gente necesita recibir a Cristo, arrepentirse. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanas, bendito sea el Señor. Vamos a ver cómo es un arrepentimiento. Entonces el Señor, o qué cosas tiene un arrepentimiento. Miren, hermanas, cuando un arrepentimiento se hace en la persona, tiene que tener tres cosas, ¿verdad? Tres cambios. Cambio en la manera de pensar, ¿verdad? Tiene que tener un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de actuar. Esas cosas sí son muy importantes en un arrepentimiento, porque hay personas que nada más cambian en su manera de pensar. Pueden decir las personas, sí es cierto lo que Dios dice en la Biblia, ¿verdad? Sí es cierto, eso es lo que dice Dios. Sí es cierto, debemos de ser diferentes, debemos de portarnos diferentes. La gente puede aceptar eso, pero la persona no se entrega a Jesucristo y de nada le sirve que nada más cambió de una forma de pensar. Y no es un verdadero, eso no es un arrepentimiento por eso. Eso nada más es que llega la persona a entender, gracias a Dios, lo que es la voluntad de Dios, pero él se queda igual. Como hay gente que uno le dice, tienes que recibir a Cristo, porque esto y esto y esto dice la Biblia, si no te puedes perder. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Quieres recibirlo? No. Y lo entienden, pero no por solamente entender algo quiere decir que ya la persona va a tener un arrepentimiento. Entonces, la persona tiene que tener un arrepentimiento. Lo que tiene es un entendimiento, pero con otras cosas, por eso lo dije. Hay personas que nada más tienen el puro, nada más entendimiento. Eso no es un arrepentimiento. Hay personas, hermanas, que nada más tienen un cambio en la manera de sentir.
¿Qué es lo que pasa a veces cuando Dios está tocando personas para un arrepentimiento? La persona está así, siente como que, siento como que le fallé al Señor. Digo, siento que le fallé al Señor. Siento que estoy mal y que he hecho lo malo. Porque son personas no cristianas, no dicen que le fallé al Señor, nomás dicen, yo me siento mal por lo mal que he hecho, ¿verdad? En mi vida. Se sienten mal, pero esas personas le dices, ¿quieres recibir a Cristo? Y no lo quieren recibir. Y se quedan igual, nomás así. ¿Por qué? Porque no era de Dios la persona, ¿verdad? Simplemente porque si fuera de Dios se hubiera entregado a Jesucristo, como ya sabemos. Pero eso ahí se ve que no nada más, hermanas, por sentir quiere decir que hay un arrepentimiento. Uno mismo puede sentir como, siento feo de esto, pero uno lo sigue haciendo, ¿verdad? Y uno piensa de todos modos diferente. Y eso también es un arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento tiene los cambios, los 3 cambios. Hay personas también que tienen un cambio, hermanas, en la manera de actuar, ¿verdad? Hay personas que se comportan bien. Hay personas que se comportan bien en el sentido de que no andan golpeando, no andan robando, no dicen groserías, no son chismosas, no son... se comportan bien, tienen un buen comportamiento las personas, pero esas personas no sienten un arrepentimiento por su pecado, solamente se comportan bien. Y esas personas no piensan diferente de que, ¿sabes qué? La verdad es que Dios es esto, otro, sino que simplemente su comportamiento es así porque es su comportamiento que se comporta bien. Eso es un actuar nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen a veces los religiosos, que nomás se comportan de una forma como se les enseña en su religión, se comportan pero no tienen un arrepentimiento, no sienten el dolor por el pecado, no piensan diferente, solamente nada más hacen por lo que les enseña la religión que tienen que hacer y lo hacen por religiosos solamente. Pero cuando uno se arrepiente, hermanas, uno tiene un cambio en el sentir, siente uno el dolor de haberle fallado a Dios, uno sabe que está mal delante de Dios. Uno cambia en la forma de pensar, uno dice, la verdad pues, si estoy mal lo que hice, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Y la persona actúa diferente, la persona recibe a Cristo si es inconversa, y si es cristiano le pide perdón al Señor, que le perdone para seguir adelante. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver unos versículos de la Biblia, hermanas, si me acompañan, hermanas, por favor. Vamos a ver en el Lucas, vamos a ver en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Gloria a Dios. Lucas 15, 17. Bendito sea el Señor. Lucas, aleluya, 15, 17. 17, vamos a leer hasta el 19. Aleluya. Aquí vamos a ver cómo el arrepentimiento cambia la forma de pensar, ¿verdad? Cuando están los 3 juntos, ya le dije pues que es el arrepentimiento verdadero. Aquí el cambio de pensar, dice el versículo número 17, dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, o muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces el Señor. Fíjense, aquí la palabra de Dios enseña muy bien lo que es un arrepentimiento. Porque este hombre, usted ya sabe la historia, ¿no? Era un hombre que tenía 2 hijos y ese hombre tenía mucho dinero. Y el hijo más joven dijo, dame a mí la parte que me toca pues, de la herencia, ¿no? Y se la da el padre. Pero él el padre se la da y el hijo lo que hace con la parte de la herencia que le tocaba, él se va a una tierra lejana y se lo empieza a gastar de una forma equivocada. Se empieza a gastar de una forma que no está bien delante de Dios. Y después viene una hambre a esa tierra y él pues empieza a padecer que no tiene para comer. Que se quería comer hasta la comida, hasta de los cerdos, dice la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que él después volvió en sí, o sea, él después captó pues. Él dijo, pues ¿qué está pasando? ¿Verdad? Lo que estoy haciendo, o sea, cambió su forma de pensar, es un arrepentimiento pues. Ahí, pero dice que dice que cuando él se dio cuenta pues de que estaba mal, dice que le iba a decir a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él sabía que lo que había hecho era un pecado contra Dios. Y él iba a decir a su padre que él había pecado, que había cometido un pecado contra Dios
y contra su papá también, porque hizo lo malo, no honró a su padre. Pero él, hermanas, en su arrepentimiento, él no pone primero, como a veces hasta los cristianos lo hacemos, que está mal, primero a la familia que a Dios. Él pone primero a Dios, que ofendió a Dios. Dice, he pecado contra el cielo, le dice a mi padre, y contra ti. O sea, primeramente a Dios que lo ofendí, porque se lo fue a gastar dinero con rameras, dice la Biblia. Andaba de una vida de pecado llevando, pues. Entonces, él sabía que había hecho mal delante de Dios, era algo pecaminoso lo que había hecho. Entonces, él dice, él cuando entró en sí, que entendió que estaba mal, su razonamiento estuvo correcto delante de Dios, él dijo que iba a hacer eso. Entonces, el arrepentimiento es lo que tiene, hermanas. Una persona que está arrepentida no es una persona que dice, yo me arrepentí, hermano, sí, ya se hace cristiano, ¿no? Según la persona, según porque ni se hizo. Y la persona, le dices tú, no, pues fíjate, te cuenta su vida pasada, y le dices tú, no, pues fíjate que pues estuvo mal eso. No, la verdad que pues, no me arrepiento de eso. Y piensa que está bien. Y pues fíjate que estuvo mal lo que hiciste, y del pasado, fíjate que estuvo mal cómo viviste. Y la persona que no está arrepentida va a decir, no, pues a mí se me hace como que no está mal, se me hace como que es normal. Pero eso Dios, la Biblia dice que eso no está bien delante de Dios. Eso no es correcto. Y la persona que está arrepentida rápido capta que está mal delante de Dios, que pecó contra Dios. Y también hasta que le hizo mal a su familia, si es que le hizo mal a su familia, o a la gente que le haya hecho mal por vivir en pecado, pues. Porque el pecado, vivir en pecado también dañas a las personas, nada más dañas a Dios. No nada más ofendes a Dios. También ofendes a la gente y dañas a la gente. Entonces, una persona que está realmente, hermanas, arrepentida, es una persona que sí encaja su razonamiento con el razonamiento bíblico, pues. ¿Sabe? Yo estoy mal, yo hice lo malo. Yo sé que hice mal delante de Dios esto, y yo sé también que me comporté mal ante la sociedad, o ante mi familia, o con quien sea, pero primeramente ante Dios, y pues yo hice lo malo. Y dice que le iba a decir a su padre eso, que pecó contra Dios, contra el cielo y contra el padre, contra su padre, y dice que le iba a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y la persona, obviamente con el arrepentimiento, aquí viene también ya hasta el sentir, que cambió la forma de sentir, que él ya no se sentía ni digno de que lo tomara como su hijo, el propio padre. Pues ya quería que lo hiciera como un trabajador, porque él realmente se sentía que había caído muy bajo, pues, y sí había caído muy bajo. Pero entonces, hermanas, tenemos que abrir los ojos nosotros, porque puede ser que somos creyentes y no estamos viviendo. Claro que nos arrepentimos y ya Cristo nos salvó, ¿verdad? Somos cristianos, Cristo nos salvó, y porque nos arrepentimos cuando recibimos a Cristo. Pero ya en la vida cotidiana tal vez ya no estamos viviendo un arrepentimiento real, porque nosotros a lo mejor estamos pensando de que son más fuertes nuestros razonamientos, tiene más sentido lo que razonamos nosotros, lo que se nos figura, lo que dice el mundo, a que lo que la Biblia dice, pues. El que es de Dios razona, ya estoy mal, hay un cambio en la forma de pensar, y su razonamiento concuerda con lo que enseña la Biblia, que sí está mal, porque la Biblia enseña que eso está mal. De hecho, el que es de Dios y Dios lo vuelve un arrepentimiento y su forma de pensar cambia, hay incluso que hay cosas que puede que la Biblia no lo señale, incluso, como la marihuana, un ejemplo, ¿verdad? Que les he dicho a veces. No lo señala, pero usted sabe normalmente, usted sabe que es malo y usted lo deja porque sabe por naturaleza que es malo. Entonces, hermanas, el arrepentimiento así es un cambio en la forma de pensar. Usted puede platicar con ese cristiano y que usted le diga, mira, que es malo tomar, que esto que la Biblia dice. Si es una verdadera persona, que verdaderamente se arrepintió, va a encajar su razonamiento que usted le da con ella, con el de ella y con el de la Biblia sobre todo, ¿verdad? Que es lo que quiero decir. O sea, que el que está arrepentido, su razonamiento encaja con el de la Biblia. Si la persona no encaja su razonamiento con la Biblia, entonces no estamos arrepentidos, ¿verdad? No que no seamos salvos, sino que no estamos arrepentidos porque obviamente uno se endurece con el tiempo, pues es normal. A todos nos pasa. Entonces, hermanas, eso es un arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. Que Dios nos ayude, hermanas, porque la verdad todos podemos cantar así. Es algo normal, porque somos hombres y solamente Dios es perfecto. Entonces, ahí vemos
Y tengan cuidado usted, que si le dice un hermano, una hermana, no, es que yo pienso diferente, que la Biblia dice otra cosa. No, no. La Biblia enseña que si yo estoy, que yo debo quejar con la palabra de Dios. Si Dios enseña que esto es malo, es malo. Él sabía que era malo las cosas y ante Dios había fallado y ante Dios fallé y lo entendió. Lo razonó, razonable, pues. Es una persona razonable que sabe que el pecado lo ha hecho y entiende que lo malo es malo y que le falló, pero malo porque le falló a Dios, pequé contra el cielo y ya contra mi familia también. O sea, una persona razonable, hablando bíblicamente hablando, pues. Entonces, vamos a proseguir, hermanas, entonces el Señor. Es un cambio en la manera de sentir, ya lo dije, ¿verdad? Y aquí se nota también, pero vamos a ver el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Mateo 26. Vamos a ver Mateo 26. Y vamos a ver el versículo número 75. Gloria a Dios. Es una doctrina muy pequeñita, pero de mucha bendición, hermanas, porque Dios nos abre los ojos. Aleluya. Y es la que nos tocaba estudiar también. Es Mateo 26 y el versículo número 45. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, aquí dice la Biblia que Pedro, cuando negó al Señor las 3 veces, cuando él se arrepiente, hermanas, él llora con amargura, pues. O sea, quiere decir que cuando una persona, Dios la toca para un arrepentimiento, para que reciba a Cristo, la persona entiende, pues, primeramente, que sí, la verdad sí está mal, que ante Dios está mal como vive y tiene que pedir perdón porque está mal delante de Dios, entiende, como ya lo vimos. Segundo, la persona también se siente, ¿cómo le diré? Tiene un sentimiento profundo de que sabe que está mal delante de Dios. Siente el arrepentimiento, se siente, pues. O sea, no es que una persona que le digas, ¿tú quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Ajá. Sí, y entendió lo que tú le dijiste, porque nomás le llegó a la mente, que es lo que debe ser, entender, ¿verdad? Es parte del arrepentimiento, pero está sin sentir, entonces la persona, y si no lo hace sinceramente y no siente, pues entonces no es perdonar a la persona, ¿verdad? Porque tiene que haber, hermanos, un dolor de haber pecado, pues, ¿verdad? El sentimiento de que le fallé al Señor, el sentimiento de que uno, pues, de que le falla al Señor, y la persona que se arrepiente por primera vez para recibir a Cristo, la persona tiene que tener el sentimiento de que yo estoy mal delante de Dios, estoy en pecado y yo merezco la condenación, me arrepiento de lo que hice, perdóname. Es más, ya no hay ni cómo pedirle perdón a Dios. Entonces, es una persona que se siente hasta desesperada porque Dios le perdone. Es una persona que se quebranta delante de Dios. Aunque sea hombre, se quebranta de todos modos delante del Señor. Porque el arrepentimiento le acompaña un sentimiento. Imagínense que yo le diga a usted, ay, que le hago un mal a usted, y yo le diga, me arrepiento. Y sí, ¿sientes feo? No, no siento feo, no, lo que pasa es que sé que no está bien eso, pero no siento nada. Pues si no, pues no se arrepintió, ¿verdad? Nomás sabe que pues está. Tenemos que sentir, pues, en nuestro corazón. Tenemos que sentir dentro de nosotros, se debe sentir un arrepentimiento, es un sentimiento. Ya lo pasamos nosotros, este arrepentimiento para recibir a Cristo, pero el arrepentimiento también que tenemos normalmente acompaña las mismas 3 cosas también. El arrepentimiento que acompaña a cualquier cristiano en la vida de día a día, pues, cuando nos estamos arrepintiendo delante del Señor. Entonces dice que él lloró amargamente porque se arrepintió. Entonces el Señor. Vamos a ver el último punto del arrepentimiento, que es un cambio en la forma de actuar. Aquí en ese mismo libro, hermanas, pero vamos a ver el capítulo 21. Vamos a ver el capítulo 21. Gloria a Dios. Eso es bien importante, hermanas, porque tal vez nos estamos cegando en cosas y no nos damos cuenta. Y con estos temas el Señor nos da más conocimiento de su palabra, pero nos abre los ojos porque tal vez no nos estamos dando cuenta y estamos a lo mejor endurecidos nuestros corazones y ni sabemos. Y Dios nos habla y Dios obra en nuestras vidas para que estemos mejor, pues, delante de Dios, que es lo que el Señor quiere, porque el Señor, pues, nos ama mucho, ¿verdad? Como ya sabemos todos. Capítulo 21, versículo 28 al 29. Dice la palabra de Dios. Dice,
Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero fíjese, después, arrepentido, fue. Pero después que estaba arrepentido, fue. O sea, la persona cuando se arrepiente hace cosas, pues, ¿verdad? No puede ser una persona, ¿y cómo me arrepiento de que te hice ese daño? Sí, y te lo hace otra vez. Y te lo está haciendo, pues, sin parar. La persona, me arrepiento que te hice ese daño. No lo quiero volver a hacer. Quiero que Dios me cambie, quiero ser diferente, no te quiero dañar. Ese daño que hice no lo quiero hacer porque me arrepiento de que lo hice. ¿Cómo hice esa barbaridad? Me arrepiento, ya no lo quiero hacer. La persona actúa diferente, pues, ¿verdad? Porque se arrepintió, pues. Se arrepiente. Es como que usted dice, voy a comprar unas sabritas. Ay, no, ya me arrepentí de comprar sabritas, mejor quiero churritos. Y cambia, y hace otra cosa mejor, agarra chorritos. Es que me arrepentí, mejor quise churritos. Porque el arrepentimiento te hace hacer otras cosas, pues. El arrepentimiento hace que hagas otras cosas. Pues como eso yo digo, estoy arrepentido, bien arrepentido. Y traigo una caguama en la mano, estoy bien arrepentido. Sí, yo soy una persona bien arrepentida. ¿Verdad? Dios sí me está tocando un arrepentimiento, yo creo, pero me hace falta que realmente me arrepienta y soltar eso, pues, y pedir, perdóname, Señor, y quebrarla, ayúdame, ya no, o sea, sí me llama, ayúdame que ya no me llame la tentación, ¿verdad? Que ya no me llame tentación, eso, perdón, digo, ¿verdad? Ayúdame a ya no hacerlo, Señor, y lo haces. Por eso la Biblia habla mucho, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Jocelyn, así. Porque los frutos son acciones, buenas o malas, ¿verdad? Hay frutos malos y frutos buenos, y los frutos dignos de arrepentimiento son acciones buenas. Y las acciones demuestran lo que uno es y también demuestran lo que uno está viviendo. Si estás arrepentido, das frutos dignos del arrepentimiento, das frutos que demuestran que realmente estás arrepentido. Y los frutos son nada más simplemente acciones. Mira, ¿sabes qué? Era bien borracho, ¿verdad? Sí, pero sabes que se arrepintió, está yendo con los cristianos y ya no lo hemos visto nunca que tome una cerveza. Es que se arrepintió y ya cambió porque se arrepintió, ¿verdad? Y entonces el arrepentimiento, hermano, es un cambio, como este hijo que le dijo a su padre en rebeldía, no voy. Dijo a su papá, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, no voy. Dijo que no quería ir, o sea, se lo dijo rebelde, no quiso. Pero después se arrepintió. ¿Y lo que hice? Se arrepintió y lo que hizo, mejor fue. No digo, se arrepintió y sintió un sentimiento de arrepentimiento, nada más. Pero se quedó en su casa y de todo no fue, no, pero se arrepintió. No, se arrepintió y fue, ¿verdad? Hay una acción. Se arrepintió y porque se arrepintió fue. Porque no es así como le digo. Se arrepintió y se quedó sentado. Se arrepintió y lo hizo. Fue. Es lo que la Biblia nos quiere enseñar ahí. Arrepentido fue. No quería, pero se arrepintió y cambió. Y lo hizo lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es el arrepentimiento. Te arrepientes y haces otras cosas, pues. Eso es un arrepentimiento. Entonces, cuando un arrepentimiento verdadero se presenta, hermanas, en una persona para recibir a Cristo, o nosotros como cristianos que ya nos arrepentimos en su momento, gracias a Dios que nos hizo arrepentirnos, pero obviamente pecamos siempre y nos endurecemos también el corazón, obviamente, porque somos hombres, pero no somos perfectos, pues, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer. Entonces, cuando nos llegamos a arrepentir verdaderamente, hermanas, tiene que haber esas cosas. Pensar, ¿sabes qué? Yo entiendo que lo que hice estuvo mal. Pero no decir, y va a seguir igual, no. Y no me duele, no me importa, no. Yo sé que lo que hice estuvo mal, a Dios no le agrada eso. Y decir, y también, la verdad, pues sí me siento mal porque me siento triste, me siento avergonzada de las hermanas, y me siento así, lo otro, porque eso estuvo mal lo que hice, me siento algo triste, lo que hice, ¿cómo hice eso? No sé cómo caí en eso, pues, cómo lo hice. Entonces, y la persona dice, ya no quiero hacer eso, perdóname, Señor, y le pide perdón a Dios. Y Señor, ayúdame, cámbiame, quiero agradarte. Hay una acción, hay un cambio, pues. Se comporta diferente, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un verdadero arrepentimiento, bendito sea el Señor. Vamos a ver la última porción de la Biblia, hermanas, con lo cual vamos a finalizar. Si me acompañan. No.
Vamos a ver dos porciones de la Biblia, perdón. No me acordaba, no, se me olvidó. Vamos a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 25. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí el punto, hermanas, que quiero yo mencionar, es que aquí dice cómo se debe de comportar con los inconversos, pero dice que porque tal vez Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. O sea, aquí lo que quiere decir la palabra de Dios, que Dios, hermanas, enseña también otras cosas, pero lo que yo quiero mencionar aquí, de lo que aquí se menciona, es de que Dios es el que les concede a la gente que se arrepienta. O sea, que Dios da a la persona, pues, a los humanos, que nos arrepintamos, pues. O sea, no es que nosotros, como un ejemplo, nuestro presidente que tenemos, ¿no? Dice de la verdad, dice él. El ser humano dice, y él se agarra mucho de la Biblia, pero está errado en muchas cosas, pero dice él, el ser humano es bueno por naturaleza, dice en el hombre, que enseña, él dice como que en el hombre no hay maldad, ¿verdad? El hombre no es malo por naturaleza, el hombre es bueno. Bueno, no era malo cuando Dios lo hizo, pero después la Biblia enseña que todo el signo del corazón del hombre era de continuo solamente mal, y por eso mandó a hacer el diluvio, porque quería matar a todos, nomás que Noé alcanzó gracia, y por gracias a Dios ahí, por medio de Noé, hasta salimos nosotros y siguió la descendencia. Si no, hasta nos acabamos, porque el hombre es que pecó, el hombre no es bueno, sino que es malo, lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Después del pecado, pues, el de Adán. Entonces, hermanas, no es de que la persona llegue el momento en su vida de que es mala, pero como al final de cuentas la persona es buena, ¿verdad? Su corazón se quebranta y dice, ¿sabes qué? Lo que hice, sí es cierto, este dolor que siento, me quiero acercar a Jesucristo, y la verdad es que yo entiendo que hice lo malo y me siento mal, y lo voy a hacer, voy a recibir a Cristo porque al final de cuentas la persona tiene algo de bueno dentro de él, y le surge eso y se arrepiente, porque su corazón tenía la bondad ahí escondida, ¿verdad? Lo que enseña la Biblia, hermanas, aquí lo que le enseña la Biblia es de que cuando una persona llega a arrepentirse es porque Dios se lo concede. Por eso hay personas, hermanas, que se está muriendo la persona. Recibe a Cristo, te vas al infierno si no lo recibes. No lo recibo, y se va al infierno la persona. Recibe a Jesucristo, no sabes que te vas a perder. ¿Y qué? ¿A ti qué? Y se van a morir, se van al infierno y se van a quemar. Por eso pasan las cosas así, hermana. Porque el que se arrepiente, sí se arrepiente porque él sintió el dolor, porque él entendió que estuvo mal, porque él dijo, ya quiero recibir a Cristo, y tomó la decisión. Pero todo eso que pasó, esas tres cosas, la Biblia enseña que Dios se lo concede. Dios le da el regalo, el don de que la persona pueda arrepentirse. Por eso hay gente que en una familia puede ser la familia y nomás es un arrepentido, y los demás ni se arrepienten y siguen igual, y tú nomás se salva esa persona, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Va a estar dos en la cama, uno tomado y otro dejado, ¿no? Dos en el campo, uno tomado y otro dejado. Dos mujeres en el molino moliendo, una se la lleva el Señor y otra se queda, ¿verdad? Y no es que no sepan, saben, pues, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, ¿por qué no se arrepienten? Y saben para dónde van. ¿Y por qué siguen igual? ¿Y quieren seguir igual? Porque nomás Dios les puede dar el arrepentimiento, pues, y no lo tienen por eso. Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, el Señor lo hizo, y por eso es para la gloria de Dios el arrepentirnos. Porque si Dios no nos lo hubiera dado, aquí dice la Biblia que nos lo concede. Y no nomás aquí, se puede ver en la palabra de Dios cómo Dios lo hace. Ya lo vimos también en la gracia irresistible o llamamiento eficaz, cómo Dios toca el corazón de las personas y hace que hasta la gente ponga atención a la palabra,
y toca el corazón a la gente para que la gente reciba a Cristo, porque si Dios no lo hace, no puede ser salva la persona. Y ahí decía que los que son salvos así, porque Dios los tenía predestinados, por eso Dios hizo eso en sus vidas, obviamente. Entonces, hermanas, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios ya nos lo dio a nosotros, por eso recibimos a Cristo. Y ahora en nuestra vida cotidiana, obviamente, que nos hace falta arrepentirnos de muchas cosas, todos, ¿verdad? Pues ya que pedirle a Dios, Señor, al rato en oración, en nuestra casa, ¿verdad? Si nos acordamos, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, y dame arrepentimientos y cosas que la verdad me da igual y lo que sea, para pasar bien, ¿verdad? Pero el arrepentimiento para salvación es un regalo de Dios. Incluso hasta el arrepentimiento que tenemos, digo, o sea, el día a día, Dios nos lo regala tener arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí estrictamente hablando en esta porción bíblica, y lo que estamos viendo es el arrepentimiento para vida eterna, el que nos dio al inicio, cuando recibimos a Cristo. Vamos a ver ahora sí la última cita bíblica que les iba a decir hace rato, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 11 y versículo 18. Hechos 11, 18. Dice la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, Señor. Fíjense que aquí dice que Dios le dio a los gentiles arrepentimiento para vida. O sea, Dios les dio el arrepentimiento para que pudieran tener la vida. Porque Dios es el que da el arrepentimiento, ¿verdad? Pero este versículo lo vimos, aunque se enseña lo mismo de allá, en el sentido de que Dios da el arrepentimiento, pero lo leímos porque en este versículo habla de que Dios les da el arrepentimiento para que tengan vida, para que tengan vida eterna. En el versículo anterior vimos, y ahí decía que Dios les dio que Dios concede el arrepentimiento, pero para que conozcan la verdad. Pero aquí dice que se los da para que tengan vida. O sea, Dios da el arrepentimiento, hermanas, a las personas no porque las quiere tener tristes o para que se remuerdan la conciencia de todo lo que hicieron, ¿verdad? Para que se avergüencen de lo que hicieron, ¿verdad? Qué bárbaros fueron, ¿verdad? Cómo se comportaron, cómo cayeron tan bajos, ¿verdad? Para que vean su miseria y humillarlos. No, Dios les da el arrepentimiento a las personas para que las personas desprecie el pecado y lo deseche y se libere ese pecado que es la condenación. El pecado te lleva a la condenación. Dice la Biblia que por el corazón no arrepentido de la persona atesora ira para el día de la ira. Eso es pura atesorar más castigo, pues el pecado. O sea, que deseche el pecado. Dios da arrepentimiento no porque quiere hacer sufrir a la gente o humillar, lo que sea, sino para que la gente cambie y deseche el pecado, entregándose a Jesucristo y conozca la verdad y tenga vida eterna. Para darle vida eterna, el Señor nos da el regalo del arrepentimiento. Entonces, el Señor. Ese es el fin, hermanos, del arrepentimiento. Para eso Dios nos lo da, como dice también la palabra de Dios, que la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce vida, ¿verdad? Porque la tristeza que da el mundo es que te viene una tristeza a tu corazón, te sientes triste, y la persona, al sentirse triste, lo que sucede es de que nomás me siento triste, ya llegan las fechas así en Navidad y toda la gente se siente bien triste a veces, que no tiene para festejar, se pone muy triste. Hay gente que hasta se quita la vida, o hay gente que dice, se murió mi papá, mi mamá, y la tristeza se va a la gente, y la gente, su vida, no, pues ya voy a empezar a tomar, o ya no me voy a bañar. La gente se echa, pues así se daña, ¿no? Esa es la tristeza según el mundo, que produce muerte. Pero la tristeza según Dios, dice la Biblia, habla de la tristeza según Dios, produce vida, porque la tristeza que da Dios, dice la Biblia, que te enseña, que te guía al arrepentimiento. Dios da tristeza a las personas, pero no para dañarlos, sino para que se arrepientan y darles vida eterna. Entonces el Señor. Eso es, hermanos, el arrepentimiento, para eso lo da el Señor, para dar vida eterna. Y nada más Dios lo puede dar. Y Dios nos lo dio a nosotros. Por eso tenemos que darle la gloria a Dios, la gracia a Dios, porque si no nos hubiera dado el arrepentimiento, que la Biblia enseña que es un regalo de Dios, pues nosotros no nos pudiéramos arrepentir y pues no pudiéramos nosotros pues tener salvación y no pudiéramos nosotros pues tener la vida eterna, ¿verdad? La salvación que el Señor nos dio.
Vamos a hacer una oración, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer una petición. Digo, vamos a orar por esa petición.